Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteca Conecta, una semana más. Hoy vamos con un programa, yo creo que un poquito más serio, o al menos un tema un poquito más serio de lo habitual. Vamos, como siempre, un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro y vamos a presentar y a saludar a ver cómo están, pues, todas estas compañeras que me acompañan cada jueves. Hola, ¿qué tal, Marta García, de la Biblioteca Elena Fortún de la Comunidad Autónoma de Madrid? Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien, como siempre. Mejor que los escritores de hoy, de hecho, creo. Sí, Pues, esperemos y que sí. escritoras, Esperemos por que lo que sí. sea. Ya va anticipando Marta por dónde van los tiros. ¿Qué tal, Pili, en la biblioteca del Instituto Cervantes? Pues muy bien, un poco triste por el tema de hoy, Bueno, pero creo que nos va a dar mucho juego. no, no, no es para tanto, no es para tanto. Yo creo que, bueno, el tema es más delicado, pero a ver cómo lo vamos tratando. A ver qué tal, también cómo sigue Yolanda Vallejo en la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Pues sigo viva, que no es poco. Y comparado con lo que vamos a hablar, pues creo que ya es De un, mucho. un logro. Sí. Bueno, pues yo creo que ya sí que habéis anticipado, hemos hecho bastante spoiler y todos sabréis más o menos de qué va el tema de hoy. Y es que, bueno, existe una, no sé si una leyenda negra que habla de muchos escritores, pues, que han tenido momentos tristes, tormentosos, eh, momentos de decaída, momentos negros, no sé bien cómo llamarlo, y muchos de ellos que han terminado además sus días de una manera muy abrupta, que han terminado con el suicidio. Supongo que en la mayoría de los casos, si no todos, pues aquejados de cierta salud mental, que es de lo que queremos hablar hoy. Y parafraseando pues esa obra de Jardiel Poncela, Prohibido suicidarse en primavera, pues precisamente antes de que termine esa primavera, vamos a hablar sobre ello, sobre esos escritores malditos, por llamarlo así de alguna manera, que pusieron fin a sus días. No sé si está bien planteado el tema, si os parece que con eso podemos ir empezando, Hombre, yo creo que podríamos empezar, como siempre, por el por el principio. principio. Venga, Y es ¿qué te gusta? cierto que, aunque es verdad que el tema es delicado, que el tema de la salud mental, y más en estos tiempos que vivimos ahora, donde ya el suicidio ha dejado de ser un tema tabú, sabéis que Ujú. durante mucho tiempo ni siquiera en la prensa se podía decir que una persona se había quitado la vida, porque se temía el efecto llamada, también el papel de la Iglesia católica, que hacía que, bueno, que las personas que se quitaban la vida pues no podían recibir sepultura en un cementerio religioso. Todas esas cosas hacían que en torno al suicidio pareciera que se hacía como una especie de tabú, ¿no? Entonces, eso unido a que muchos de los escritores, como tú bien decías antes, José, pues aquejados de determinadas enfermedades mentales, de depresiones crónicas, sabemos que el talento y la creación siempre van unidos, pues también a una serie de neurodivergencias que hacen que a veces no confluyan bien la salud mental con la creación y entonces pues se produzcan este tipo de suicidios. Pero sí es verdad que el suicidio literario es no solo una causa de muerte, sino también una causa de prestigio, ¿no? Y hay que pensar en el suicidio de Werther, en la novela de Goethe, que además es justamente ese momento del suicidio el que va a dar origen a uno de los movimientos literarios más importantes, como es el romanticismo europeo. El suicidio de Goethe en Alemania, o sea, de Werther en Alemania, el suicidio de Don Álvaro, en Don Álvaro y la fuerza del Cino, del duque de Rivas, que van a marcar pues dos momentos del romanticismo europeo y español. Romanticismo europeo que además va pues completado con el suicidio de uno de los autores románticos más importantes que ha tenido España, que fue Mariano José de Larra. Claro. Yo digo que ¿Lo ya he vamos, centrado bien el tema? sí, y yo iba a decir que ya igual voy tarde, pero voy a lanzar un aviso. Habrá algún spoiler, porque bueno, como he dicho, por ejemplo, ya ha nombrado Yolanda dos obras que prácticamente todo el mundo conocemos más o menos un poco la trama de qué va, pero sí es cierto que las obras que hoy tratemos, pues que sepáis que van a acabar probablemente mal. Mal. Así que bueno, eso sí lo adelantamos. Esperamos no meter mucho la pata. Y sí es cierto, bueno, pues que eso, que ha habido muchos escritores, y no solo que se hayan quitado la vida, sino que hay muchos escritores que han estado atormentados durante toda su vida, como digo, y quizás incluso haya podido servir para reflejar a través de la literatura, quizás haya podido servirles como válvula de escape durante cierto tiempo de todos los problemas, ¿no?
yo creo que al final, pues siempre eso a través de ese proceso de escribir, muchos iban dejando pistas pues sobre sus problemas, sobre sus enfermedades y demás. Pero como bien dice Yolanda, esto ha sido tabú durante mucho tiempo y no siempre pues ni se veía reflejado, ni querían probablemente que se viera reflejado, con lo cual era un verdadero problema. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, sí, Y sí, además sí. es curioso que muchos de los autores que se quitan la vida, sobre todo en el 20, a principios del 20, porque bueno, si nos remontamos al principio de los tiempos, Séneca, por ejemplo, es un autor que se quitó la vida, pero bueno, Ujú. porque en la época romana aquello de tomarse la cicuta era como también tenía su parte, su puntito, ¿no? Pero ya en el siglo XX, la mayoría de los escritores suicidas es curioso que se quitan la vida ahogándose y además Ujú. ahogándose en el mar o en un río, que dice uno que muerte más, Sí, más mala, ¿no? Sí, Eh, no, el, no eh, solo hay autores que podemos ahora ir diciendo cuál de ellos pues decidió quitarse la vida de esta manera, sino que tenemos ahí el paradigma de Alfonsina Storni, ujú. que no solo se quita la vida en el mar, sino que Mercedes Sosa le hace una Una canción, canción preciosa, además, la la canción. célebre canción Alfonsina y el mar, te vas Alfonsina con tu soledad y todas aquellas cosas, porque además Alfonsina Storni hace de su propio suicidio pues una metáfora literaria. Es cierto que ella se tira por un acantilado y muere, pero la tradición o la leyenda dice que murió poco a poco, introduciéndose poco a poco en Eso el es. mar hasta que murió, ¿no? De esa manera murió Virginia Woolf, que se metió un montón de piedras en los bolsillos y se Mm. introdujo en la playa, y adiós. Y ya os dejo porque si no voy a nombrar yo aquí a No, todos los muertos posibles. y también ahogado fue Ángel Ganivet, que es una de las figuras más representativas de la generación del 98. En su caso, pues se suicidó en Estonia, en la capital de Estonia creo que es, ¿no, Riga? Sí, creo. Sí, y además Y dos sí, veces, porque lo rescataron. efectivamente, lo rescataron y nada, nada. Bueno, al final, normalmente el suicidio al final, cuando lo intenta una vez, suele rematar la faena en muchos casos, ¿no? Y efectivamente, este es un caso que es muy representativo de un autor español que, bueno, sí que es cierto que tuvo muchos problemas emocionales y no sé, también parece que no está tan reconocido junto a otras figuras del 98, pero bueno, que a simple vista, incluso además podríamos decir que parecía tener la vida resuelta, ¿no? Porque era diplomático, no como otros escritores que a lo mejor no tienen dinero, muchos están ahí anclados en la pobreza y demás. Y esa figura de ese escritor, esa leyenda negra de ese escritor atormentado, pero en su caso, todo lo contrario. No sé si algún caso más de escritores ahogados conocéis también. Tiene que ser jodida esa muerte, sí, porque es que. el ahogado y el quemado, yo siempre, paranoia personal. Claro que ninguna muerte va a ser buena. No, no. Vamos a hacer spoiler. Ninguna tiene que ser buena. Pero esas Paul son Celan, básicamente. Paul Celan se tiró en el Sena, también murió ahogado. Entonces vamos a centrar un poco. Nos vamos a centrar en los ahogados porque yo ya había cogido como hombre Marta, Era herido para como No, todos. no, no, Marta, no. tú sabes que aquí no hay guión, ni Aquí podemos se puede centrarnos. Claro, hablar por eso, pero como os había visto como muy enfocados por los hidratados, elementos. Íbamos claro. por los elementos, el aire, el agua, y si queréis incluso hablamos del gas, porque Silvia Plath Ujú. lo preparó todo para ahogarse, que anda que no tiene que A ser mí eso mala sí esa que, muerte y sí también, que me parece eso ahogarse. muchísima sangre fría, ¿eh? Lo de Silvia Plath. Mm. Ujú. De hecho, yo había vinculado a Silvia Plath precisamente porque ella sí que había tenido problemas económicos. Aparte de la depresión, el tema amoroso, que decía José, se quitó la vida y tenía recursos, pues Silvia Plath es una de ellas. Por eso os preguntaba si nos íbamos a derivar por No, temas no, no, o no. a lo loco. Vale, vale. Pero en su caso sí es verdad, como dice Yolanda, que se quitó la vida con el gas y lo que dice es que lo preparó todo, o sea, y blindó la puerta de la cocina para que no saliera el gas porque tenía a los hijos dentro de su propia casa, en las habitaciones de la casa, o sea, me parece una sangre fría tremenda. Y bueno, y dónde puede llegar los problemas, ¿no? De la salud para llegar a esos extremos, ¿no? Pues ¿Con yo gas también se suicida Stefan Zweig o no? No lo pone, yo es que justo iba a hablar de Stefan Zweig, pero porque yo estoy investigando para el programa, yo no sabía
que se había suicidado junto a su esposa en Brasil. O sea, lo de la causa de la muerte, es verdad que no he llegado a mirarlo, pero es una de las cosas que me ha sorprendido investigando. Yo eso no lo sabía. Necesitamos a Creo que, Pili creo que documenta. según Pilidato. he visto yo por ahí, fue con una sobredosis de barbitúricos en Petrópolis, en Brasil, sí. Ujú. Pero, Entonces no fue con gas, sino que fue eh, con sobredosis de, bueno, en este caso de barbitúricos, hay otros que también mueren por sobredosis, como por ejemplo Reinaldo Arenas, que ujú, hace Sí. una combinación de medicamentos con alcohol para quitarse la vida. Bueno, la vida de Reinaldo Arenas es que además es una vida bastante dura por el tiempo que le tocó vivir, por su condición sexual y por su condición además como activista político dentro del régimen. O sea que para él era una carga, bueno, tener que vivir y hay muchos autores que buscan una salida a ese tipo de problemas cuando están inventando. Sabéis que yo siempre digo que hay tres temas en la literatura, el ujú. amor, la muerte y la vida, ¿no? Y curiosamente ellos que son capaces de inventar distintas vidas y que son capaces de vivir a través de otras personas, son incapaces de gestionar su propia vida, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que sí. Yo he estado, una de las historias que más, bueno, más pena me ha dado es la de la poeta rusa María, es que no sé pronunciarlo, esto No, no no, es inglés, tú es te has ido María por tú te has ido por esa Chaya, señora a ver, para eso, es para Marina nombrarla. Chetsaeva, Chetsaeva. Marina, Marina Chetsaeva es una de las grandes poetas rusas del siglo XX. Además era una niña superdotada, sabía escribir en varios idiomas, muy jovencita, sabía escribir piano, tuvo varias relaciones con hombres y con mujeres, pero cuando llegó la Revolución Rusa, a ver, tuvo muy mala suerte, su marido estaba en el Ejército Blanco, sus dos niñas pensando que las iban a cuidar porque se morían de hambre, mejor en un orfanato ruso, pues una de ellas se murió, luego bueno, se supone que una de las causas de suicidio es la pobreza y el hambre que tuvo. Cuando se ha reconocido, murió en el año 47, que tampoco es que haya sido, es muy conocida, sus poesías son muy íntimas y es una historia muy triste. Estuvo uno de sus amores platónicos fue Boris Pasternak y durante 20 años tuvieron una relación epistolar, se llegaron a conocer y la cuerda con la que se ahorcó, perdonadme el signo con el Desde dedito, luego, o sea que Te has metido fue mucho en una el de las papel, cuerdas Pili. con las que le dio Boris Pasternak para que cerrara las maletas Marina Tsetsaeva. Es una historia muy triste. Joder. tanto, sí, sí, que es triste. Porque hay otros suicidios que no son tan, o son demasiado literarios, ¿no? Por ejemplo, el de Hemingway, con ujú, aquel, e- ese tiro, ¿no? Donde además no se sabe si finalmente fue accidental o fue un suicidio queriendo, pero ese tiro después de haberle diagnosticado lo que hoy en día sería Alzheimer, en aquel momento pues una demencia, también es una cosa como muy teatral y muy literaria, ¿no? sí. Mm. ¿Y pensáis que después de que cuando conocemos la causa de la muerte de estos autores, los leemos de otra manera? O es que, por Sí, ejemplo, estoy pensando en John Kennedy Toole, que, bueno, que es el autor de La Conjura de los Necios, ¿no? Que es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Y él, precisamente, quizás una de las causas que apuntan a su suicidio fue precisamente el rechazo literario, ¿no? O sea, que no había vendido un rosco, no se había comido un rojo en su vida como autor, como escritor. En este caso también se suicidó, pues, en el coche inhalando monóxido de carbono con los gases. Y bueno, pues fue a partir de su muerte cuando comenzó a ser reconocido, ¿no? Y hoy en día, pues, es una de las obras claves de la literatura norteamericana del siglo XX. Entonces, ¿pensáis que les ayuda en cierta manera en ocasiones a esta, la tragedia a afianzarse en el éxito? En el caso de Hemingway, a por mí me ejemplo, pues pasa, no. sí, a mí con Alejandra Pizarnik, que también Sí, tuvo una vida tan triste y tan atormentada,
que es que leo ya los poemas que tiene esta escritora argentina y como ya conoces el final, dices, madre mía, qué mal lo tuvo que pasar esta mujer. Tenía una enfermedad, tenía trastorno de personalidad múltiple y se suicidó con una sobredosis de pastillas también. Pero Pues pasó mucho tiempo en psiquiátricos, sí. fíjate que dice, cuando ya sabes la causa de la muerte, a lo mejor lees la obra de este autor o de esta autora de otra manera, ¿no? Ahí tenemos el caso de César Pavese, que además él no solo es que se suicida, sino que lleva anunciando que se va a suicidar toda la vida. Y de hecho, en El oficio de vivir, en esa novela que escribe, dice, y no es, esta no es la cita, lo voy a leer, dice, yo sé que estoy condenado para siempre al suicidio, ante todo obstáculo y todo dolor. O sea, que es una persona que ya lo de quitarse la vida lo tiene dentro, ¿no? Y no es el único autor que lo intenta varias veces, lo hemos dicho antes, ¿no? Hasta que finalmente pues acaba con su vida. Y luego hay otros autores, porque hay autores que uno dice, oye, sí, le pega. A Hemingway le pega, a Virginia Woolf le pega, pero hay otros autores que no les pega absolutamente nada. Por ejemplo, César Mallorquí, el del César no, Coyote, José Mallorquí. Ajá. José Mallorquí, su padre. tocó el hombre y se suicida. Y el que me ha dejado más muerta en el sentido metafórico de la palabra, ¿no? El que me ha dejado más loca, Emilio Salgari, el de Sandokan. Sí, Ese, sí, 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 sí. sí. Ujú. ¿A que no le Además, pega con nada? el, sí, otra vez utilizo las manos, yo que sé, que se hizo el harakiri o un Digo, ritual de estos, digo, tanto escribiendo sobre rituales orientales y en sus libros en Sandokan, de Malasia, digo, y al final utilizó, murió pobre. Yo creo que, bueno, yo creo, a ver, que dicen que también, que con todo lo que había publicado, estaba en la ruina cuando se suicidó. Sí, sí. Pues otro del que, bueno, de que hizo así como un suicidio tipo ritual, que de hecho se llama seppuku, es Yukio Mishima, de Confesiones de una máscara, o El pabellón de oro, o El rumor del oleaje. Que yo eso, ¿sabes? Digo, no sabía, pero que sí, que hizo su propio ritual. O sea, no hay nada mejor que ya, no decides cómo nacer ni cuándo, pero ellos deciden cómo y cuándo morir, pero que se hacen un espectáculo y una, vamos, se lo ambientan totalmente. ¿No hay una película de Mishima que hablan sobre su suicidio? Tengo que investigar más, Pues pero ahora yo mismo creo te investigo yo, te lo miro. Ujú. que hay alguna Otro, película, es que la recuerdo. que otro autor decía también, vinculado con Emilio Salgari, con la novela juvenil, en este caso, es Jack London, que bueno, no se sabe, ¿verdad? no está del todo Otro. claro. Mishima se llama, perdón, Sí, perdón. sí. Mishima es la película que decía Pini. Ujú. Voilà, apuntamos el metadato. Que decía de Jack London que no se sabe del todo si la causa de su muerte fue suicidio o no, pero sí que tuvo una sobredosis de morfina y, bueno, pues como sí que estaba ya pues bastante, físicamente bastante deteriorado, pues se considera que pudo no ser accidental del todo, ¿no? Es curioso eso, pues autores, bueno, que como estamos hablando, con renombre, ya cierto renombre, y sin embargo, no consiguen superar todos esos problemillas, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, Horacio Quiroga, uno de Otro. los Ese, autores, ¿es otro igual? tengo que reír, Pili, porque que te han sorprendido a ti. Es Este que, se claro, tomó no sabía que se habían suicidado. Entonces, yo leo las obras que me gustan, los cuentos que tiene de la Claro. selva y eso que, digo, perfecto, que ¿cómo son cuentos tan bonitos? maravillosos. Digo, ¿y se suicidan? Es que me han Bueno, dejado, también de decirte verdad. que aparte de Cuentos de la Selva ya te da pistas, porque tiene de cuentos de amor, de locura y de muerte. O sea, ahí ya Sí, iba. pero es fundamentalmente el naturalista por excelencia, ¿no? Cuando se Claro. estudia literatura hispanoamericana, uno está estudiando Sí. ahí las cosas estas de la vorágine, de la selva y de todo ello, y cuando de pronto se entera que se ha tomado un vaso de cianuro porque le habían diagnosticado un cáncer de próstata. Ujú. Hombre, claro, hay que entender que este Claro. hombre, pues, me decía primer tercio del siglo XX, que entonces un Sí. cáncer, el Era más cáncer ya complicado, era claro. una condena de muerte. Pero bueno, Mm. ahí está el hombre tomándose su vasito de cianuro, además en el hospital. O sea, que no... Y otro que también me ha dejado un poco Primo Levi, a ver, no se sabe Ajá. si se Igual sí. suicidó o no, pero Pero lo Primo mal Levi que era lo muy pasó triste, este ¿eh? hombre en la Segunda Guerra Mundial y se suicida,
Ya. Se cayó por se cayó por las escaleras de su casa, que ¿Mm? según la policía, que yo he leído esos documentos, no, que parece que se suicidó, pero que a lo mejor se tropezó el pobre hombre y se cayó y se murió. No sé, es Bueno, que me dicen que estoy va más aprendiendo mucho acusado este por el programa. trauma postraumático, ¿sabes? Que al pobre lo mismo le va a dar, o sea, una opción u otra les cuadra, las dos, suicidio o accidente, Sí. les Que al cuadra. final terminas diciendo, bueno, ¿y todo para qué, no? Después de todo lo que ha pasado, coges Claro. y te Ya, suicidas, ¿no? no, no, es una pasada. ¿Y vosotros habéis leído o habéis visto la película que también Las Vírgenes Suicidas, de este Sí, bueno, Sí, autor Jeffrey, que tiene un nombre, Jeffrey Eugenides, que son 5 hermanas que todas se suicidan? Entonces, bueno, el libro, sí, 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 yo vi la película y el libro yo creo que me lo leí, pero hace muchísimos años, que la gente que las conocía, porque vivían en un ambiente, los padres eran muy, muy obsesivos con ellas y se van suicidando todas y es que una pena. Y es que creo que está basado en una historia real. También tengo que investigar yo sobre las vírgenes suicidas. esto te está dando a ti Mili, ¿Cómo? grandes ¿Para momentos, escribir un Te escúchame. libro? está dando totalmente, mucho vamos. trabajo, Pili. De aquí sale una chirigota, los hermanos del Buen Fin. Escúchame, que os voy a decir una cosa, Pero que marca de serie. Hemingway en la vida real tiene un hermano que también se suicidó, o sea, que eso es que le venía a ellos De serie, del ¿no? De la Mira, sin saga. embargo, me ha llamado mucho la atención porque las hermanas Bronte, que esas sí tienen Ujú. pintas todas de, ¿verdad? Con Sí, ninguna. sí, Sí. sí. A ver, bueno, O sea, no, porque... no tiene una cosa, desde luego nosotros no valdríamos absolutamente para nada para detectar un problema de salud No, 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 mental, No, no, ¿eh? no, para desde nada. luego. Y luego hay también autores que sobre los que se ha creado una leyenda negra. Y fíjate, aunque, por ejemplo, su muerte no ha sido ningún suicidio, pero casi que muchas veces los tenemos ahí como esas referencias, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Becker, ¿no? que siempre, pues con ese aire del romanticismo, ¿no? Ese aire melancólico, gótico del romanticismo, y con todos sus problemas que tuvo de enfermedad, de fragilidad, los amores no reconocidos y demás, siempre ha estado en ese mundillo metido, y sobre todo de Edgar Allan Poe, ¿no? Que igual tampoco, Ujú. tampoco fue ningún suicidio. Fue una muerte, eso sí, ambigua, porque se lo encontraron delirando en muy mal estado por ahí, por las calles y demás. Y bueno, pues incluso al ser esos personajes tan con ese aire tan romántico, no, del romanticismo, ¿no? Tan melancólicos, tan tristes, esas narraciones, esas leyendas, el cuervo de Poe, el gato negro, ¿no? O Bueno, sea, por eso estábamos hablando que hay gente a la que le pega y gente que no. sí, sí, Y sí. lo que sí es cierto es que a pesar de que el suicidio es, bueno, pues llevar hasta el extremo una condición mental que en un momento dado pues te atrapa y no te deja ver más allá, hay muchos autores que sí tienen reconocido un trastorno mental, un trastorno bipolar en muchos casos, o un trastorno de ansiedad o maníaco depresivo, que no llegan a acabar con su vida, pero que efectivamente, como dice José, pues están ahí rondando en eso. Porque tú has hablado, por ejemplo, de Alan Poe, pero está también Baudelaire, ¿no? Baudelaire, que Ujú. además, otro poeta maldito que también tiene reconocido pues una enfermedad mental, o Dickens mismo, que bueno, también tenía pues trastorno de la personalidad, o Faulkner, o Scott Fitzgerald, o yo qué sé, Mark Twain, Stevenson, todos estos son autores que están luchando durante toda su vida pues con esa enfermedad mental que además les hace que toda su vida gire en torno a eso, ¿no? Tienen amores desgraciados, familias desgraciadas, y parece que la literatura les salva pues, de sí mismo, ¿no? Y hay Y otros escri- autores pues, que ni la literatura siquiera les salva de sí mismo. y hay escritores con tendencia a escribir sobre el suicidio, ¿no? Porque es el caso de William Shakespeare, que tiene, por un lado, Otelo, que, pues, spoiler totalmente de las obras, pero se apuñala. Tenemos a Ofelia en Hamlet, que, bueno, hay un poco sí, 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 no, pero parece ser que pudo Bueno, sobrevivir. se ahoga también, vamos a volver al Claro, principio del programa. claro. Y sobre Y todo, tiene Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta. O sea, que ahí se los apare, se los cargó. Y nosotros tenemos aquí en el Teatro Español, pues Adela, la de la Casa de Bernarda Alba, ¿no? Que Ujú, es justamente ¿cierto? Sí. el ahorcamiento, el suicidio de Adela, el que va a desencadenar
toda esa tormenta dentro de ese matriarcado de Bernarda Alba. Mm. Y pues con uno de los autores favoritos de Jordi Biblioteca, que es Paulo Coelho, tenemos Verónica decide morir, Ah, que bueno, pensaba que se ahí... había suicidado. Qué susto. Ese dato No, no no, tenía. no, no. No, no, no. Iba por su obra, ¿no? Esa Verónica decide morir, que bueno, pues como ya el título de por sí es un spoiler, ¿no? Intenta el suicidio. La verdad es que hay muchísimos casos, sobre todo en la literatura, muchísimos casos. Tenemos también a Ana Karenina, también se... Joder, después ya no leáis la obra de Ana Karenina, o sea, después de 1000 páginas Si ya... después de esto yo, a ver, Pero hay... Pero es curioso cómo en unos momentos, lo hemos dicho casi al principio, en los que el suicidio era tabú, no se publicaba, la iglesia lo condenaba, y sin embargo la literatura seguía siendo un terreno abonado pues, para contar estas historias, para desarrollar este tipo de comportamiento. A mí siempre me parece que la literatura llega a donde la sociedad muchas veces no se atreve a llegar y me parece que eso es importantísimo. Y una de las muertes más literarias que más impacto creo que me causaron a mí fue la de Gregor Samsa, el protagonista de la Metamorfosis, porque en su caso es, o sea, dejarte también morir ya ante pues, todas las sensaciones que estaba generando en todo, ¿no? En su familia, en toda la gente alrededor, como esa sensación de indiferencia, ¿no? O de odio, de rechazo, cómo le afecta, y creo que al final es un reflejo de la propia vida. Así que esa me causó a mí mucho impacto, fíjate. Ujú. Estáis sí, pues a impactados. mí, sí, sí, de los libros ahí, me lo leí, era muy cortito. A ver, me lo leí hace muchos años de la Piedad Bonet, que es una escritora colombiana que cuenta en este libro el título Lo que no tiene nombre, y es el suicidio de su hijo que tenía una enfermedad mental. Entonces cuenta la historia pues desde el dolor de una madre y el no haber podido saber ayudar a su hijo. Son libros que para una alegría Sí, o... depende del momento, ¿verdad? Hay que Sí, cogerlos sí, sí, cuando no tenemos mucho, mucho No, de bajón. porque al final la vida, la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y mientras sí, que no lo asumamos, pues estamos Claro. ahí como con un limbo. No, Y si la literatura nos ayuda a procesar o anticipar ese dolor que podemos sentir, pues me parece que también la función eh, curativa que tiene la literatura, y de eso sabe mucho nuestra queridísima amiga Ana, cómo los libros pueden curar y también cómo los libros pueden anticipar el dolor. y no he mirado, pero seguro, estoy seguro que tiene que haber muchísimos casos también en la literatura grecolatina, porque ahí está la base de toda nuestra literatura al final, y seguro que tiene que haber muchísimos casos bueno, en esas tragedias de Esquilo, de Eurípides y demás, pues estoy Ya. seguro que Bueno, y en el Antiguo Testamento, que está el primer suicida de la historia, que es Saúl, que además se quita la vida por dignidad, Ujú. por salvar su honra. Bueno, pues eso sí que es empezar por el principio, como siempre dice Yolanda. Y después de empezar por el principio, tenemos que terminar por el final. Y ya sabéis que a la hora de terminar, pues nosotros en este programa no tenemos mejor final que hacer esa sección que llamamos siempre todas las semanas la cita con Yolanda. La cita de hoy es una cita de Kant, es una cita filosófica, porque él dice que el único problema filosófico serio que existe es el suicidio. O sea, si hay tres temas en la literatura, según él, en la filosofía, el único tema serio o el único problema serio es el suicidio. Porque juzgar la vida, juzgar si la vida merece o no merece la pena ser vivida, es la suma de todas las preguntas que nos podemos hacer. ¿Merece la pena vivir o no merece la pena vivir? Y yo creo que ese es el dilema al que se enfrentan todos estos autores que hemos dicho a lo largo del programa. Pues con eso hemos llegado al final. Yo creo, bueno, que hemos hecho un programa. Cuando curiosamente, fijaros, ellos se querían quitar del medio,
pero nos han dejado sus obras Su legado, para quedarse Para inmortales. siempre. eternamente, efectivamente. No, iba a decir que al principio hablamos de que iba a ser un tema un poquito más serio. Es cierto, bueno, que siempre al final nosotros nos dejamos un poco llevar pues, por nuestra forma de ser, pero sí que bueno, que lo que queremos sobre todo que sirva y que quede pues, constancia de los problemas que la salud mental, sobre todo, pues, bueno, no solo salud mental, sino que muchos otros tipos, ¿no? Pues algunos tenían pues, problemas de alcoholismo, de dinero, como hemos dicho, problemas de amores, que al final todo deriva en la salud mental, pues hay que tenerla muy pendiente, hay que estar muy pendiente de ella, que estar atentos a esos síntomas y sobre todo no silenciarlos Y pedir ayuda. y pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, nada más. Simplemente pues que nos veremos dentro de 7 días con un tema, pues estoy seguro que va a ser pues mucho más alegre, más dinámico, más biblioteca vaya. Que nos vemos en 7 días. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.